Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 13 del tratado de Baba Metzia. Nos dice la Mishnah, comenzamos en la Mishnah en la página anterior, dice Matzah Shtarechov, encontró documentos de un préstamo, es decir, el papel en el cual se escribió un préstamo. En Yeshba de Maharayut Nehasim, si ese préstamo tenía una hipoteca, es decir, hay campos que están hipotecados a ese préstamo. Entonces, eh, perdón, lo iba a decir, perdón, se me ha ido. Es decir, no debe devolver esos documentos al malvé. El malvé es el que presta. ¿Por qué? Bedín Ifraim Mehem, porque el Bedín va a cobrar de los compradores que compraron estos campos al que prestó y se lo devuelven al malvé. Es decir, ¿cómo es la situación? Reuben le prestó a Shimón. Shimón puso como hipoteca unos campos. Ahora, durante este tiempo del préstamo, Shimón vendió los campos. Ahora, puesto que esos campos están hipotecados, Rubén viene y reclama. El Bedín coge y le saca los campos a los que le compraron a Shimón esos campos y se los da a Rubén, que es el que tenía el derecho sobre ellos porque estaban hipotecados. Entonces, por eso le puedes devolver el documento al Malvé, porque de todas formas, el Bedín es el que se encarga de gestionar eso. Ahora, en Bae, Maharayut, Mejasim, pero si no tienen una hipoteca de campos, Yazir, que se lo devuelva al Malvé, es decir, se lo devuelve al que prestó el dinero. Mishum, en Bedín, Ifraim Mehem, ¿por qué? Porque el Bedín no se lo va a hacer cobrar. Dice Rabbi Meir. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Baja Marim, los sabios dicen, venga, juvencaj, ya sea de una manera o de la otra, es decir, que tiene o no tiene hipoteca, lo yazir, no lo devuelve. ¿Por qué? Porque el Bedín es el que se encarga de hacer cobrar, si vienen eh, a reclamar el préstamo, oye, no me pagó, etcétera, el Bedín se va a encargar de ver todo eso. Dice la Gemara, Bemay, Askinan, ¿de qué caso estamos hablando? Ilema, que Shehayab Mode, si me vas a decir que es un caso en el cual el que debe el dinero reconoce que lo debe, es decir, que todavía no pagó la deuda, si es así, incluso Kiyesh Baem Maharayut, Nehasim, incluso si hay campos hipotecados en ese documento, Emma y lo a decir, ¿por qué no se lo va a devolver? Hamode, si de todas formas está reconociendo que le debe el dinero. Veí que Shem Hayab, Mode, pero si es un caso en el cual el que pidió prestado no reconoce y dice, no, no, yo ya pagué, entonces, Afgan, perdón, Inken, Af, quien, Bahema Harayut. Entonces, en un caso en el cual, incluso que no hay hipoteca, a Harayut Nehasim, Amai, porque lo va a devolver. Nehi de lo gabe mimishavde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese documento no le va a hacer cobrar de esos campos. Mi bene, mi bene hare megaba gabe. Es decir, de esos campos que no vendió, venan bereshuto y que no están en sus campos, en su dominio. Con este documento, incluso que no está claramente escrito que tiene una hipoteca, de que van Shealové Toen, y puesto que el que pidió prestado argumenta Shekebar Perao, que ya pagó, Madua Rashai, ¿por qué puede? Hamotze la Haziram, la Malvé, ¿por qué va entonces el que encontró esos documentos devolvérselos al Malvé, al que dio el préstamo? Ulafsid Bekajetalové y hacerle perder dinero al que pidió prestado. Entonces responde a que María dice Leolam, en realidad estamos hablando de que Shehayav Mode, es decir, que el que pidió el préstamo reconoce Sheen Ashtar Parua, que el documento todavía no fue pagado. De ajá, y en este caso, Hainu Ta'ama, ¿cuál es el motivo de que no le debe devolver los documentos al prestamista? De Hashinan Shema Katab, le lavot Benisan, pero la Tishri, ¿por qué? Porque sospechamos que escribió en el documento que el préstamo iba a ser en Nisan,
pero en realidad el préstamo no fue hasta Tishri, 6 meses de diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si en esos 6 meses se vendieron campos, él los va a reclamar, pero todavía el préstamo no había sido efectivo. Muy bien. Atia le Mitraf va a venir a reclamar, me le cojo, de compradores. Shelokadin, que no debería reclamarles. ¿Por qué? Porque esos campos de estos compradores los compraron cuando todavía el préstamo no había sido efectivo. Es decir, el documento está firmado en Nissan, el préstamo fue en Tishri y el campo lo vendió en Tamuz. Entonces, ese campo de Tamuz no está todavía dentro de la hipoteca. ¿Por qué? Porque todavía no recibió el dinero el que pidió el préstamo. Pregunta de Marayah, que si es así. Kol shtare de Atule Kaman. Nehush leuaji. Dice, entonces, espérate, si tú sospechas esto, sospéchalo de todos los documentos de préstamo que hay en el mundo. Dice, responde la Gemara y dice, Kol shtare lo ria. Es decir, todos los documentos no tienen un problema en su en, en, en tenerlos. Es decir, no han pasado por ese problema de que estos se perdieron y alguien los encontró. Entonces, Hane, estos documentos, de ahí, es decir, tienen un problema en su presunción, en su hazaka. Pregunta de Gemara, el Aha, Ditnan. Entonces, aquello que estudiamos en la Mishnah, dice, Kotvin, se escribe y se firma Shtarel Alove, Shtar Alove, un documento para el que pide un préstamo, para que ese documento esté listo. Afalpiche en Malve Imo, incluso que el que presta el dinero no está con él, se puede adelantar y hacer ya antes el documento, y aunque el prestamista no está con él. De Hatrila, Aji Kadbinhu, es decir, ¿cómo puede ser que a priori lo vas a escribir? Nehushema Katab Lilbot Benisan, Velo Lava a Tishri, es decir, podríamos sospechar, como dices, que en principio estaba predispuesto a hacer el préstamo en Nisan y al final no lo hizo hasta Tishri. Veate al Mitraf y va a venir a cobrar campos, Shelokedin, sí, que no le debería cobrar. Marrabasi le responde la Gemara y dijo Rabasi, dice, Bishtarea Kenaa. Es decir, son documentos, dice, explica Rashi, son documentos en los cuales el que pide el préstamo se compromete e hipoteca sus bienes al que le dio el préstamo, ya sea que le prestó o que no le prestó finalmente. Y un documento como esto, Reshaim, pueden los testigos escribir incluso que no vieron que se le dio el préstamo. De Shabet Nafshe, porque con este documento sus campos quedan hipotecados al Malvé en Nissan, es decir, al que dio el préstamo desde Nissan, aunque después el dinero se lo dio en Tishri. Y aquí si es así. Entonces, Matniti, nuestra Mishnah de Katane, que enseña que si una persona encontró ese documento de deuda, si tiene campos hipotecados, que no se lo devuelva. Veo Kimna, y fijamos la Gemara, esta Mishnah, que Shehayab, cuando el que pidió el préstamo, Modé, está reconociendo que todavía no pagó. Mishum de Hashinan, Shema, Katab, Lilbot Benisan, Velo Lava, Tishri. Y por causa de que nosotros sospechamos que a lo mejor escribió que pidió el préstamo Nisan y no se lo dieron hasta Tishri. Veate le mitra Shelokedin, que va a venir a cobrar de los clientes cuando no debería. Entonces, es una dificultad. Emma y lo yazid, ¿por qué no se lo devolverías? Nejeze, Nira ese de Shtarze, vamos a ver qué tipo de documento es. Y Bishtar Akna, si es un documento Akna, es decir, en el que hipoteca, incluso que todavía no recibió el préstamo. Sheabat le nafshe. Desde el momento en el que escribió, incluso lo aitá halba'a benisan era betishri, es decir, incluso que el préstamo no fue en Nisan sino en Tishri. Y Beshtar de lo Akna, y si es un documento que no es de Akna, como estamos viendo, le kalemehash.
Entonces ahí también no deberíamos sospechar de Hamart, porque ¿qué vas a decir? Ileka malve behede beyahad in malove bisman, es decir, porque puesto que no estaba junto con el que pidió el préstamo en el momento en el que ordenó escribir ese documento, lo que advinan, eso no se hace, no se escribe si no está presente. Amar, lejar, Rabasi, ¿qué te va a responder Rabasi? Afalgaba, a pesar de que así es la ley, efectivamente, Dishtare de la Akna'a, Kileka, Malbebehade, es decir, esos documentos que no son de Akna'a, es decir, de hipoteca, incluso que no está el prestamista junto con el que pidió el préstamo, no se escriben. De todas formas, Matniti, nuestra Mishnah, que van de Nafal, puesto que ese documento se cayó del poder del prestamista, lo perdió y no fue cuidado como se debe. Y trasle, eso que hace que pierda su hazaka, pierda su fuerza. Mejashinan, Dilma Ikre Bekatu, que a lo mejor irá que Kan וכתבו העדים שטר ללווה בניסן, אף שאין מלווה עמו שלא כדין. Es decir, que a lo mejor escribieron este documento en Nisan, incluso que no estaba el que prestó junto con ellos como debería ser. Abaye Amar, ¿qué dice Abaye? ¿Cuál es el motivo de nuestra Mishnah que escribe que Shekotvin Shtar la Love Afalpin Shem Malveimo? Por el cual sí que se escribiría un documento al que pide el préstamo, incluso que el prestamista no está con él. ¿Por qué? Dice, Edab Bajatumav Zahilo. Es decir, los testigos y su firma es lo que hacen que se pueda hacer. Bafilush Tare de Lab Akna. E incluso con documentos que no son de Akna, de adquisición. La Mishum de Kashale. Ahora, por causa de esta dificultad de Abaye, sobre esta explicación de Rabasi, dice que van de Amart, Bishtare, de la Bakna, Kilete, le mal Behade. Lo carbinan. Es decir, puesto que dijiste que estos documentos que no son de Akna'a, cuando no está el Malve junto con él, no se escribe, Leka le Mehash de Ikre Bekatu. Entonces no debemos sospechar que así hicieron realmente y lo escribieron como no se debe. Pregunta la cámara sobre este punto de vista de Valle. El Hadidnan. Entonces, aquello que se enseñó en la Mishnah. Matzagi tenashim veshikrure abadim. Una persona encontró un get de una mujer, un divorcio, o una carta de libertad de un siervo. Daiteki dice Sevad Shechiv Merah. O un testamento de alguien moribundo, o mataná, un documento de regalo, Veshovrim, o Veshovarim, perdón, o recibos de pago de deudas, Aresde lo yachzir, todos estos documentos no los debe devolver. Shema ketuvim hayu, venimlach alehem shelo litnam, es decir, que a lo mejor fueron escritos por los dueños para dárselos a las personas, pero al final se arrepintió y no se lo dio, y escribió el get, y antes de que se lo dé, dijo, no sabes qué, no se lo voy a dar. ¿Sí? O escribió ese testamento, y después se arrepintió y dijo, no, no quiero que ese sea mi testamento, entonces no se lo voy a devolver. Pregúntale ahora, Vejinimlach alehem, Mayhabe. Y si se arrepintió, ¿qué es lo que cambia? Ah, Marta, si dijiste, Edad, Vejatumab, Zajinlo, los testigos y las firmas es lo que hacen que sea válido ese documento. Responde la cámara y dice, Hanemile, esto fue dicho que, dice, Eja de Ka Matu Leyade. Es decir, cuando llegaron esos documentos a manos de el Malvel, que dio el préstamo, o Shelazoje, o del que tiene lo recibe, Bafiru Leharzman, incluso después de un tiempo. Valeja de lo Matu Leyade, pero mientras no llegaron a sus manos, lo hambrinan, no decimos esto. Pregunta a la Gemara sobre este punto de vista de Valle, de nuestra Mishnah. El Amatnitin de Katane Matzash Tarejo, justamente nuestra Mishnah que
¿Qué dice? Perdón. Si encontró documentos de deuda, Im yesh bahem achariyut nehasim, lo yachzir. Si tienen hipoteca, no los devuelve. Beokimna, y fijamos nuestra Mishnah, que Shehayav modé, cuando el que pidió el préstamo reconoce que lo debe. ¿Sí? Umishum, Shema Katab, Lilvot, Benisan, Velolava, Tishri. Y por causa de que sospechamos de que a lo mejor escribió en el documento que era para prestar el Nisan y no prestó hasta Tishri. Y ahora viene eh, eh, Beatar Rotze, Lelavot, Im Shtar de, y ahora quiere venir a cobrar con ese documento. Inyigba Malve, Meazman, Ametsuyan. Si viene el prestamista a cobrar desde ese momento que aparece en el documento, va a empezar a retirar campos de gente que no debería. Bishlama, le Rabasi, según el punto de vista de Rabasi, de Amar, que dice, Beshtare, Akneyata, es decir, que son documentos de Aknaya, Aknaa, de hipoteca, dijimos, que se podían firmar incluso que todavía no ocurrió el préstamo. Mokele puede establecerse así nuestra Mishnah. Beshtare de Lab Aknayata, que damrinan. Pero si son documentos que no son de Aknaya, entonces, como dijimos arriba, que es Raúl Bejezcató, que no tiene fuerza ese documento. El ale a Valle, pero para Valle, de Amar, Edad, Bejatumab, Zajinlo, que los testigos que aparecen en el documento y las firmas es lo que le dan fuerza. Mayi Kalememar, ¿qué es lo que me vas a decir? Tamar leja a Valle, te va a responder a Valle, Matnitin, Hainu, Ta'ama. ¿Cuál es el motivo de nuestra Mishnah? De que no hay que devolver el documento. Mishum, de Hayesh, Leperaón, Veliknunia. Es decir, sospechamos que a lo mejor ya sí lo cobró y ahora se van a combinar, ¿sí? El prestamista con el que pidió el préstamo se van a arreglar entre ellos. Oye, di que no me pagaste y después vamos a recuperar todos los campos que estaban hipotecados y después nos los repartimos entre los dos. Shmuel de Amar, y para el punto de vista de Shmuel, que dice, Loja Shinan le peraón lignunia, no sospechamos de que haya cobrado y después se combinen entre ellos. Maika le me marqué lo que me vas a decir. Anija, Isa Barle, que Rabasi. Va muy bien la opinión de Shmuel, si opina como Rabasi, de Amar que dijo, Vishtare Akna, que son documentos de Akna, es decir, de hipoteca simple. Moke Matnitin Beshtare de la Bakna. Entonces, él va a establecer nuestra Mishnah sobre un documento que no es de Akna. Él ahí saber que Abaye, pero si opina como Shmuel como Abaye, Damar Era Bejatumab Zahin Lo, que dice que los testigos y las firmas son lo que validan esto. Mayi Kalememar, ¿qué es lo que me vas a decir? Para explicar la sospecha de la Mishnah. Después de la Gemara dice Shmuel, Moke le Madnitin que Shen Hayab Mode. Shmuel establece nuestra Mishnah cuando el prestatario, el que pidió el préstamo, no reconoce. Pregunta entonces la Gemara Yahi, si es así, ¿quién bajen a Hariyut Nehasim? Emai y Hazir, si no aparece en ese documento de préstamo una hipoteca sobre terrenos, entonces ¿por qué lo vas a devolver? Nehi, de lo gabe, mi meshavde, es decir, haz incluso de que no va a cobrar con ese documento sobre terrenos que están hipotecados. Mi bene jade, mi bene, perdón. De todas formas, mi bene jare sí que va a cobrar de documentos de bienes que están libres. Magbegabe. De ahí es donde va a cobrar. Explica la Gemara, dice Shmuel de Tame. Shmuel va según su punto de vista. Damar Shmuel, pues dice Shmuel. Omer ya Rabbi Meir, así decía Rabbi Meir. Shtachov sheembo acharayut nechasim en gobe lo mishav de velo mi benejare. Un documento de préstamo, de deuda, que no tiene una hipoteca, no se cobra ni de bienes hipotecados ni de bienes libres. Muy bien. Entonces, para Shmuel siempre tiene que haber algo hipotecado en ese documento de deuda. Y Mejar, no Gobe, pregúntale a la Gemara, y si ahora que me dice que no cobra ni de hipotecados ni de libres,
Emayazir. Entonces, ¿por qué le va a devolver el documento encontrado? Amar Rabbi Natán Baroshaya, dijo Rabbi Natán Baroshaya, Lechor alpi tzilojito shel malve. Es decir, af she'en to'elet, a pesar de que no sirve, que no tiene ninguna acción ese documento sobre el hecho de cobrar una deuda, de todas formas, todavía tiene algún impacto para que, para reforzar, para que sirva como una especie de cobertura del prestamista. Es decir, por lo menos tiene ese documento, en cualquier momento puede venir, reclamar y decir, no, yo tengo este documento de prueba. Pregúntale a Gemara. Benahadre lehu. ¿Por qué no le devuelve el que encuentre el documento, la lo ve, al que pidió el préstamo? Lezur al pi celojito shelde, para que él tenga una forma de cubrirse con ello. A lo mejor se le cayó del que pidió el préstamo y no del que lo dio. Responde la Gemara y dice, lo ve de amar lo hayu de barime olam. Dice, no, estamos hablando de alguien que pidió un préstamo. Tú le vas a dar el documento, te va a decir, no, nunca existió esto. ¿Y qué va a hacer? Lo va a romper y va a decir, ya está. Sí, ¿qué te va a decir? Es un documento falso. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Mahloket, la discusión entre Rabbi Meir y los sabios, ¿cuál es? Beshen Hayab Mode. Es solamente cuando el que pidió el préstamo reconoce. No. Beshen Hayab Mode. Cuando no reconoce el préstamo. El atoen, sino que dice, lo libiti, yo no presté, y este documento es un documento falso. De Rabbi Meir, saber qué dice Rabbi Meir, Shtar en Boa Harayut Nehasim, en Ogove, lo mi Meshavde, velo mi Benejore, que dice, un documento que no tiene hipotecado de préstamo, que no tiene hipotecado bienes, no se cobra ni con bienes hipotecados ni con bienes libres. Verabanán Sabre, y los sabios que opinan, Mikva Gabe, es decir, puede cobrar ese documento que no tiene una harayut, no tiene una hipoteca. Sheredatam, que según su punto de vista, Dino que Malvé Bealpe es como alguien que hace un préstamo de manera oral, que tiene testigos. Sheno Neeman, Litón, Loliviti, y no se le cree para decir, no pedí un préstamo. Por lo tanto, cobra con este documento de bienes libres. Aval, que Shehayav Modé, pero cuando el que pidió el préstamo reconoce que lo pidió y que no lo pagó todavía, libre a Kolyazir, todo el mundo está de acuerdo, que se le devuelve el documento que se encontró esta persona al que dio el préstamo. Veloja y Shinan le peraón ve lignunia. Y no sospechamos que se vayan a combinar entre ellos para cobrar dos veces. Rabbi Yohanan, Amar, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Mahloket, la discusión entre Rabbi Meir y los sabios dice que Shehayav Mode. Él dice, no, es justamente cuando el que pidió el préstamo reconoce. De Rabbi Meir Sabar, ¿qué opina Rabbi Meir? Un documento que no tiene hipoteca, mi meshab de hu de lo gabe, es únicamente de los bienes hipotecados que no cobra. Abal mi benejare, magbe gabe, pero de bienes que son libres, sí que cobra. Verabanán sabe qué opinan los sabios. Y Meshab de Nami Gabe también puede cobrar de bienes hipotecados. Abal Keshen Hayab Mode, pero cuando no reconoce, Dibre Akol, lo yahzir. Todo el mundo está de acuerdo que no le debe devolver el documento que encontró. De Hashina le peraón, porque sospechamos que ya lo cobró y ahora se van a combinar. Tania, enseñados en una vereita. Kabate de Rabbi Yohanan, es decir, una vereita se enseñó como la opinión de Rabbi Yohanan. Betiyubta de Rabbi Elazar Bejada. Y otra, Bereitá, supone una contradicción, una oposición a la opinión de Rabbi Elazar. Y Yufta de Shmuel Betarte. Y las dos Bereitot contradicen la opinión de Shmuel. Entonces dice así. Estudiamos. Encontró documentos de deuda que tienen bienes hipotecados. A pesar de que los dos
reconocen, también el prestamista y el que pidió el préstamo, que fue escrito ese documento como se debe y todavía no fue pagado, lo yazir, lo lazé, verlo lazé, no se le da ni al que dio el préstamo ni al que lo recibió. Ahora, si no tiene Naharayut, en Baem Naharayut Nehasim, si no tiene bienes hipotecados, Isman, ya lo vemos de cuando el que pidió el préstamo reconoce, Yazir la malvé, se devuelve al prestamista. Y mal lo vemos de, y si el que pidió el préstamo reconoce, lo Yazir, lo lazé, ve lo lazé. Perdón, en a lo vemos de. Pero si el que pidió el préstamo no reconoce, no está de acuerdo, no se le devuelve ni a uno ni al otro. Ni ves Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. היה רבי מאיר אומר, ¿por qué? Porque decía רבי מאיר, שטרה שיש בהם אחריות נכסים, גובה מנכסים משועדים. Documentos que tienen bienes hipotecados se cobran de bienes hipotecados. ושהם בהם אחריות נכסים, pero si no tienen bienes hipotecados, גובה מנכסים בנכורים, cobra de bienes que son libres. וחכמים אומרים, los sabios dicen, אחד זה ואחד זה, ya sea que son, que tiene el documento hipoteca o no, gove, Minachas y Meshoadim cobra de bienes hipotecados. De la vereitá, pregunta la Gemara. Si yo opta Rabbi Eliezer, el Azar, perdón, Bejada. Es decir, esta vereitá supone una oposición a la opinión de, de Rabbi Elazar. Y explica la Gemara. Y dice, de Amar. Dijo Rabbi Elazar a Rabbi Meir. De Amar le Rabbi Meir. Shtashem Boa Harayut Nehasim, un documento que no tiene hipoteca. Eno Gobe mi Nehasim Meshovadim. Velo mi Nehasim Benejorim. No se cobran ni de documentos que son hipotecados, ni de bienes hipotecados, ni de bienes libres. De Kaamar. Y aquello que dijo Rabbi Elazar, Ben Rabbi Meir, Ben Rabanán, lo Hashinan, Liknunia. Es decir, que ni siquiera para la opinión de Rabbi Meir ni para la opinión de los sabios sospechamos de que hagan una combina para cobrar doble. Ubereitá Katane, y esa vereitá fue enseñada, según la opinión de Rabbi Meir, Shtashem Boachadiyut Nehasim, un documento que no tiene hipoteca, ni Meshav de Hu de Logabe, solamente de los bienes hipotecados que no cobra. Entonces, mi benejorim, magbegabe. Entonces, ¿qué entendemos? Que si es solamente de los hipotecados que no cobra, de los libres sí debe cobrar. ¿Qué vimos justo anteriormente? Lo contrario. Bekatane, ben el Rabbi Meir, ben el Rabbanan Hashinan Lekmuya. Perdón. ¿Y esto qué quiere decir? Que tanto para Rabbi Meir como para los sabios se sospecha de que se pueden combinar para cobrar doble. Explica la Gemara la prueba. Dice de Katane, porque se enseña la vereitá, Afalpi Sheshenehem, a pesar de que los dos, tanto el malvé, el prestamista, como el que pidió el préstamo, Modim, reconocen que el préstamo es real y que todavía no se cobró. Lo yazir, lolas de velolazé, no se lo devuelve a nadie el documento. Alma, entonces que Hashinan, Liknunia, ¿por qué no se le devuelve? Porque sospechamos que se combinen entre ellos. Pregunta la Gemara. Deja Hane Tartehu. Es decir, he aquí que de la vereitá, Kashea Shne Devarim, llama Rabbi Elazar. Es decir, la vereitá supone y propone un problema con las dos cosas que dijo Rabbi Elazar. Una es, Bema Shevier Bedibre Rabbi Meir. Una es lo que explicó las palabras de Rabbi Meir. Shebeshtar Shem Bo Harayut, que en un documento en el cual no hay hipoteca, se cobra solamente, perdón, no se cobra ni de bienes hipotecados ni de bienes libres. Y la segunda es sobre aquello que explicó también para Rabbi Meir y también para los sabios, que no se sospecha de que se combinen. Entonces, ¿por qué? Si es así, se adelantó a Makshan Lomar, el que viene a preguntar, y dijo, que esa vereitá, Yeshnati Yufta, Rakal Mambra, Ajat, que tiene una posición solamente sobre un dicho de Rabbi Elazar. En realidad tiene sobre dos. Responde la Gemara y dice, Hada Hu, es decir, eh,
las dos cosas de Rabbi Elazar que dijiste, Hadau es una sola y no se considera dos. Had ta'amhu, ¿por qué? Porque un motivo, ¿cuál es? She izkiku le Rabbi Elazar lomar es es decir, por un mismo motivo es que dice Rabbi Elazar las dos cosas. Mishum de Kama Rabbi Elazar machloket Beshen Hayav Modé, puesto que, ¿por qué? Porque por causa de que dijo Rabbi Elazar, que la discusión de Rabbi Meir de los sabios es cuando el que tiene que pagar no reconoce que lo debe, metarezaji. Él explica de esta manera. Ahora, pasa la Gemara a explicar la tiyufta, la oposición de la vereita, sobre las dos cosas que explicó o que opinaba Shmuel. Tiyufta de Shmuel, Betarte, es decir, la Beraitá presenta una posición a Shmuel sobre dos cosas. Had, la primera pregunta, ¿cuál es? Que Rabbi Elazar es como la opinión de Rabbi Elazar. La misma pregunta. Deja moque manitim beshen hayamode. Que nosotros establecimos nuestra Mishnah cuando el que debe el dinero no reconoce que lo debe. Dejad. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Dama Shmuel, que dijo Shmuel, Matzah Shtar Akna, que se encontró un documento solo de hipoteca, del préstamo, da igual si lo dio o no, Bashuk en la calle, y a Hazir la Bealim, que se lo devuelva a los dueños. Luego Shinan le Peraón, no sospechamos que ya lo cobró. Entonces, explica la Gemara la pregunta y dice, Mishum de Katane, ajá, puesto que está escrito así en la Pereita, Afal Pishenehem, a pesar de que los dos, tanto el prestamista como el que pidió el préstamo Modim, reconocen que todavía no fue pagado, lo Yazir lo las de, no se le devuelve ni a uno ni al otro. Alma Haishinan de Peraón. ¿Qué quiere decir de aquí? Que se sospecha que se combinen entre ellos. Mejor Sheken, y con mucha más razón, en el caso de Shmuel, del lomo de la Z, del lomo de lo B. Es decir, que el que pidió el préstamo no reconoce. Se le libre a Beraita, que según la Beraita, lo voy a decir, no va a devolver ese documento encontrado de Haishinan de Peraón, porque sospechamos que ya fue cobrado ese documento. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos una excelente tarde. Disculpe,